Entonces, de sus tareas, ¿ya? El elemento teórico es muy importante para que ustedes puedan familiarizarse con algunas definiciones que, bueno, en algún momento también ya lo hemos hecho, ¿no? El año pasado hemos definido qué es presión arterial sistólica, ¿no? ¿Qué es presión diastólica? ¿No? ¿Cuál es la presión diferencial, a la cual la llamamos presión de pulso? ¿No? La presión arterial media, ustedes saben ya calcular la presión arterial media, ¿no? Entonces, miren, este primer punto te dice que tienes que recordar, ¿no? La parte fisiológica, ¿no? Para poder definir ya las características de la hipertensión arterial, ¿no? La regulación, control local, sistémico, que también hemos ido llevando, ¿no? Entonces, son 11 preguntas que ustedes tienen que realizar, ¿no? Tienen que hacerlo en su cuadernito, ¿no? Porque eso es una forma también de poder aprender, ¿no? Si no escribimos, si no leemos, no nos vamos a poder apropiar con los conocimientos científicos teóricos, ¿no? Porque eso es importante para que nosotros de manera, como acá dice, de manera grupal, ¿no? Aquí, ¿no? De forma grupal se realizará una exposición y discusión del caso clínico correspondiente, ¿no? Que viene al siguiente y el docente está como moderador, ¿no? Ese es uno de los pasos que vamos a realizar. O sea, aquí incluso nos obvia, ¿no? Que tenemos que repasar la parte teórica, pero para mí es muy importante, ¿ya? Muy importante, jóvenes. Acá está el caso clínico, ¿ya? Esto lo van a repasar este fin de semana, ¿ya? Lo van a leer y lo van a contestar, ¿ya? Entonces, así yo el día lunes vamos al azar, o todos vamos a participar en realidad también. Es una forma también de controlar nuestra asistencia, ¿no ve? Porque hay algunos que tal vez no se están conectando o no están presenciando nuestra actividad, ¿no? Entonces, si, bueno, Dios mediante se soluciona, entonces el lunes vamos a estar discutiendo el caso en nuestra clase presencial. Ahora, si no, pues vamos a hacerlo por este medio, ¿no? Lo bueno que esto es una actividad dinámica, o sea, no es práctico, ¿no? La parte práctica es bien más complicado, ¿no? Para poder llevar adelante nuestra actividad. Entonces, jóvenes, en función a esto vamos a hacer un recuerdo teórico, ¿ya? Vamos a ver cuáles son las causas, ¿no? Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Cuál es la importancia de saber, ¿no? La presión arterial media, la presión de pulso. Entonces, son elementos teóricos bastante significativos porque si nosotros no conocemos eso, entonces no vamos a saber la fisiopatología, porque la fisiopatología está en relación ¿no? A lo que es el elemento fisiológico, ¿no? Bien, entonces acá les voy a compartir una pequeña presentación. He buscado algunas imágenes, ¿no? Para que podamos visualizarlo y tal vez de esa manera un poquito también facilitar, ¿no? El proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que considero también es importante porque por la vía visual también aprendemos mejor, ¿no? La parte visual siempre es un sentido especial, ¿no? Como hemos visto, que nos permite grabar la imagen y a veces nunca nos olvidamos, ¿no? Porque al final viendo, como se dice, viendo se aprende, ¿ya? Entonces, a ver, ahí estamos, vamos a mostrar una pequeña presentación, ¿ya? O sea, la finalidad de las presentaciones, ya saben, ¿no? O sea, las presentaciones, 10% tienen que ser hechas, ¿no? Y un 80% tienen que ser imagen. O sea, las presentaciones es una ayuda, es un material didáctico, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a poder subsanar, ¿no? A veces los medios de emergencia que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Bien, a ver, cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial, bueno, nosotros esta hiper vamos a esperar un ratito, porque en realidad esta hiper es un término que nos va a decir, hiper es aumento, ¿no? ¿Aumento de qué? ¿No? Aumento de la tensión. Entonces, lo que primero yo tengo que saber, y sabemos todos, tenemos una tensión arterial sistémica, ¿no? Tenemos una tensión arterial sistémica, ¿no? ¿Qué garantiza la tensión arterial sistémica? ¿No?
La tensión arterial sistémica va a garantizar pues la perfusión, va a garantizar la irrigación, ¿no?, de nuestros órganos vitales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son nuestros órganos vitales? ¿No? Entonces, nuestros órganos vitales, ya saben ustedes, ¿no? El cerebro, el corazón, ¿no? El riñón, ¿no? El sistema gastrointestinal, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de un sistema vital, de un sistema orgánico vital, siempre tenemos que cuidar el estómago, ¿no? Cuidar perdón, el cerebro, cuidar el riñón, ¿no? Cuidar el corazón, ¿no? Porque ellos realmente son el eje, ¿no?, fundamental de determinar las funciones dentro de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Entonces, para garantizar, ¿no?, esa perfusión, ¿no?, esa perfusión y esa irrigación a nivel de los órganos, es importante considerar las estructuras de los vasos sanguíneos, ¿no? Ustedes saben muy bien, ya por histología, ya han pasado anatomía, han pasado fisiología, ya son más capísimos que yo tal vez, ¿no? ¿No? Que hace un vaso sanguíneo, ¿no? Con características histológicas diferentes, ¿no? Ahí está con una capa endotelial, su epitelio, ¿no? Entonces, que realmente le da, ¿no? Esa, eh, ese espesor, ¿no?, que le va a ayudar a resistir una presión, ¿no? Entonces, ustedes miren, acá si nosotros vemos un corte pequeñito también, ¿no? La presión arterial mide, ¿no?, la fuerza que las paredes arteriales, es una fuerza prácticamente, ¿no? Una fuerza que se aplica, ¿no?, a las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Que nosotros tenemos que tener, ¿no?, o sea, una pared arterial dura, flexible, ¿no?, que tenga esa capacidad de poder adaptarse, ¿no?, a la presión que vaya a generar el gasto cardíaco, ¿no? Ustedes saben, nosotros tenemos un gasto cardíaco, ¿no?, que corresponde a 5 litros por minuto, de 5 a 6 litros por minuto, ¿no?, dependiendo la necesidad que tenga los órganos vitales, jóvenes, ¿no? Entonces, para hablar de presión arterial, primero tenemos que garantizar, ¿no?, que los vasos sanguíneos se encuentren de manera adecuada, sin ningún problema, ¿no? Acá vemos un vaso sanguíneo limpio, ¿no? No tiene nada, ¿no? Acá está un vaso sanguíneo con sus glóbulos rojos circulando, lo normal, ¿no? Porque la sangre transporta lo que son los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración, una obstrucción, pues lógicamente vamos a generar pues un aumento de la resistencia, ¿no? El vaso también se va a resistir, ¿no?, al obstáculo que vaya a existir, ¿no?, en un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, si se acuerdan, ¿no?, ustedes ya tal vez han tenido sí, yo creo que estábamos con la antigua malla curricular, con el método tradicional, estábamos donde hablamos de la ley de Ohm, ¿no?, la ley de Pause, ¿no? Hablábamos de la ley no me acuerdo ahorita uno más había, ¿no? La ley de Pause era uno, la ley de Ohm, la ley de Starling, ¿no? ¿No? Y bueno, pues esos tenía un significado, ¿no? Entonces ellos tomaban como referencia, ¿no? Primero el diámetro de los vasos, ¿no? Tomaban el diámetro, ellos decían que el diámetro de los vasos es muy importante para garantizar el fluido sanguíneo, ¿no? Ahora, el fluido, ¿de qué depende? Decían, ¿no? Entonces, el fluido depende mucho del espesor de la sangre, decían. Si la sangre es muy espesa, Pauseville decía eso, ¿no? Pause decía, ¿no? Si la sangre está muy espesa, dice, ¿no?, entonces la velocidad del flujo sanguíneo disminuye, dice también, chicos. Entonces, eso se atribuía, ¿no?, a pacientes que tienen eritrocitosis, poliglobulia, ¿no?, que la sangre es más espesa, ¿no? Y ese espesor de sangre, ¿no?,
puede disminuir el flujo sanguíneo, nos decía, chicos, ¿no? Entonces, eso generaba también, pues, un factor de riesgo, ¿no? Entonces, si la sangre es espesa, disminuye el volumen, ¿cuál era el problema, no? ¿Cuál era el factor de riesgo, no? El factor de riesgo era, pues, que se convierta en un émbolo, ¿no? O en un coágulo de sangre que podría ser, pues, una causa para que tapone, ¿no? Para que pueda taponar el flujo de sangre, ¿no? Entonces, eso, ¿no? La ley de Reynolds, no sé si se acuerdan el fenómeno de Reynolds, ¿no? Entonces, la velocidad del fenómeno de Reynolds realmente era, pues, un, un factor que nos decía, ¿no? Que la velocidad, ¿no? El flujo va a ser laminar o el flujo puede ser turbulento, decía Reynolds, ¿no? Entonces, pues el fenómeno de Reynolds, ¿no? Dice que si mientras no haya un obstáculo, el flujo eh, va a ser laminar, ¿no? Y si hay un obstáculo, va a ser turbulento, decía, ¿no? Entonces, son elementos biofísicos, tal vez que en algún momento lo hemos aprendido, bueno, pero ahora ya con este nuevo modelo no nos interesa, dice, ¿no? Pero es importante, ¿no? Saber que el vaso sanguíneo debe ser pues, una vía libre, ¿no? Para que fluya la sangre de manera también adecuada, muchachos, ¿ya? Entonces es muy importante el diámetro de los vasos, las arterias son fundamentales porque lógicamente las arterias también no toda la vida se van a mantener con las mismas características, ¿no? A veces con la edad también esto va degenerando, ¿no? O con la edad ya las arterias se vuelven más duras, ¿no? Y por eso la edad también es un factor, ¿no? De que uno podamos tener una hipertensión. ¿De acuerdo? Por eso es una de las razones, ¿no? Porque la edad ya es un factor de una hipertensión, digamos, ¿no? Entonces, ahí nosotros explicamos, porque a medida que va pasando la edad, chicos, ¿no? Pues ¿no? Los vasos sanguíneos también van poniéndose duros, ¿no? Y eso es pues un factor para que aumente también la presión arterial, ¿no? De acuerdo a la resistencia. ¿Ya? Bueno, eso es lo que más o menos acá nos quiere decir el volumen sanguíneo, miren, normal, en un vaso sanguíneo, normal. Ahora puede ser alto, ¿no? Cuando aumenta el flujo sanguíneo, pero miren, cuando se estrecha el vaso sanguíneo, pues prácticamente ya puede generar también una alza de la presión arterial, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, ¿qué más quisiéramos recordar de fisiología? Bien, aquí está. La presión arterial es igual a quién? Al gasto cardíaco, ¿no? Dice, mucho depende del gasto cardíaco, ¿no? Por la resistencia vascular sistémica. Chicos, eso ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Entonces, y el gasto cardíaco, ustedes saben, ¿no? La cantidad de sangre que nosotros vamos a eyectar por minuto, ¿no? 5 a 6 litros por minuto, cantidad adecuada para perfundir y llegar diferentes tipos de órganos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso, ¿no? Vamos, alguien está tratando de ingresar, pues ingresaremos. Muy tarde, se han dormido sus compañeros. Ya la estrella se ha dormido. Ya, seguiremos. Muy bien, entonces la presión arterial, chicos, ya saben ustedes, el gasto cardíaco y la resistencia vascular. ¿Por qué es importante esto, muchachos? ¿Por qué es importante saber esto? Esto tienen que saber. Si en algún momento les preguntan qué es la presión arterial, ¿no? Ya saben que es presión, la fuerza que ejerce, ¿no? Contra las paredes de las vasculaturas arteriales. Ahora, ¿cómo determinamos la presión arterial? Es decir, ¿cómo determinamos? ¿No? Ustedes tienen que decir gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica, ¿no? Ahora, ¿por qué queremos saber esto? ¿Por qué tenemos que saber esto? Porque cualquier factor que altere la frecuencia cardíaca, ¿no? A ver, yo puedo decir, a ver, ¿qué factores me pueden alterar el gasto cardíaco? ¿No? Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Me puede reducir el gasto cardíaco.
Una valvulopatía, pues, me puede reducir. Una coronariopatía, me puede reducir el gasto cardíaco. ¿No? O sea, cualquier factor que afecte al músculo cardíaco, muchachos, entonces ya pues se va a alterar también la presión arterial. Ahora, la resistencia vascular sistémica, ¿no? Está determinado por la vasculatura. Cualquier factor que también altere, muchachos, la resistencia vascular sistémica o afecte al mismo vaso sanguíneo, como les decía, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un coágulo, ¿no? Que esté obstruyendo la normal fluidez de la arteria, ¿no? Pues puede generar pues un aumento de la resistencia vascular, muchachos, ¿no? Otro, la ateroesclerosis, ¿ve? Entonces, los ateromas, que se forman secundario a problemas de dislipidemias, ¿no? A problemas de obesidades, puede alterar también la resistencia vascular, ¿no? Entonces, miren, por eso es importante saber esto, ¿no? Y esto nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Entonces, si te dicen cuáles son las causas de una hipertensión. Ahora, la edad, ¿dónde entra, por ejemplo? La edad va a entrar aquí, va a alterar la resistencia, porque hace un momento hemos dicho que la resistencia vascular puede modificarse con la edad, porque los vasos sanguíneos se vuelven más duros, ¿no? Y no olvidemos también que el gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca y por el volumen de eyección, ¿no? O también esto podemos utilizar, ¿no? Frecuencia cardíaca por volumen de eyección, por resistencia vascular sistémica. Cualquiera de las dos nos van a determinar la presión arterial, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces eso es algo muy importante que no debemos olvidarnos, ¿no? Y la fisiopatología empieza, ustedes saben que se rompe esto y empieza pues lo patológico, ¿ya? Eso es muy importante, jóvenes, ¿ya? A ver, ahora todo eso, la presión arterial también no olviden que tiene que ser regulada, ¿no? La presión arterial es un parámetro, ¿no? Que nos permite identificar, ¿no? Cómo se está la irrigación y la distribución sanguínea. Entonces, eso lo medimos, pero también hay factores que pueden elevar, ¿no? La presión arterial de manera transitoria. Pero gracias a los mecanismos reguladores, muchachos, gracias a los mecanismos de regulación, vamos a nosotros controlar la presión arterial. Entonces, nosotros tenemos una regulación fisiológica, ¿no? Entonces, miren, acá están, les hago recuerdo, miren, ustedes ya saben qué es la DH, ¿no ven? La hormona antidiurética, saben que es lo que es el SRAA, sistema renina-angiotensina-aldosterona. Miren, otro regulador, el sistema nervioso autónomo a través del simpático y el parasimpático. El PNA, ¿no? Es el factor natriurético auricular, que también nos ayuda a, bien, aumentar o a reducir, porque no olviden que nosotros podemos estar expuestos a dos situaciones, ¿no? Uno puede ser aumentar o el otro puede ser reducir, o aumenta mi presión o reduce mi presión. Entonces, acá nos está ayudando a recordar quién me va a ayudar a aumentar. Si yo estoy, digamos, en una hipotensión arterial, entonces, ¿qué me va a regular? La ADH. ¿Cómo? Ustedes saben, la hormona antidiurético se libera a nivel superior, a nivel de los núcleos supraópticos, ¿no? De la neurohipófisis, ¿no? Entonces, ellos van a tener una acción sobre, ¿no? Los túbulos contorneados distales y en el túbulo colector. Va a reabsorber agua, va a retener agua para que aumente el volumen, ¿no? De líquido extracelular y él, por ende, va a aumentar el volumen sanguíneo. Es una forma de aumentar la presión arterial, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? ¿No? Ustedes saben que la renina, ¿no? Es una hormona, ¿no? Secretada por el riñón, en células yuxtaglomerulares, ¿no? Va a participar el hígado, el pulmón, ¿no? Y va a formar lo que es la angiotensina 2. ¿Ya? La angiotensina 2 va a tener dos efectos, ya saben ustedes. Uno,
va a regular ¿no? la producción o la secreción de aldosterona. Dos, va a generar una vasoconstricción. Dos acciones. Va a generar una vasoconstricción, por ende vamos a aumentar la presión. Ahora, la aldosterona, ¿no? La aldosterona va a ejercer una acción a nivel de las nefronas, ¿no? A nivel del túbulo contorneado proximal, va a reabsorber la mayor cantidad de sodio. Y ustedes saben que el sodio es el ion importante en el líquido extracelular, es el ion que determina el volumen extracelular. Al determinar el volumen, pues va a hacer que aumente la presión arterial, ¿no? Entonces eso hemos aprendido también, ¿no? Ahora, el sistema simpático, ¿qué hace? ¿No? Entonces, el sistema simpático del sistema nervioso autónomo va a generar una vasoconstricción periférica, ¿no? Va a generar una vasoconstricción periférica y va a hacer que aumente, ¿no? Si bien aumenta la presión del simpático, el parasimpático siempre va a ser el contra, ¿no? Va a disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces, el factor natriurético auricular es la única hormona que nos puede reducir la presión arterial, ¿no? Y también el sistema renal que nos va a ayudar a eliminar la mayor cantidad de agua, ¿no? Para poder regular la hipertensión, ¿no? Entonces, miren, algo que desde un punto de vista fisiológico no tengo que olvidarme, ¿no? Por eso, si yo tengo una insuficiencia renal, puede hacer que aumente la presión, ¿no? Puede ser secundario a un aumento de la falta de liberación, ¿no? O el exceso de liberación de la renina, ¿no? Eso puede hacer que aumente, ¿no? La frecuencia, ¿no? O la fuerza de formación renal, ¿no? Y bueno, pues siempre va a ser una causa, ¿no? La insuficiencia renal de una hipertensión arterial, ¿no? Se atribuye a eso, ¿de acuerdo? Entonces, miren, tres imágenes que nos permiten recordar nuestra presión arterial, no hay que olvidarse, ¿no? Y también ya, pues, tenemos que saber acá que las fórmulas, ¿no? Para sacar nuestra presión arterial media, ¿no? Teniendo en cuenta los valores normales también, ¿no? De la presión sistólica, diastólica, ¿no? Entonces es una fórmula que al final nos da un resultado, ¿no? De 93 ¿no? A 0.3 milímetros de mercurio. Y bueno, ¿no? Ustedes saben muy bien que es importante calcular esto porque esto nos va a ayudar bastante, ¿no? Es un indicador clínico, ¿no? Esto es un indicador clínico. ¿Por qué es un indicador clínico clave? Porque nos va a determinar si nosotros estamos ligando y si estamos perfundiendo la sangre hacia esos órganos vitales. Si disminuye esto, y hay que parar las orejas, ¿no, chicos? Entonces ustedes siempre, ¿no? Si ustedes están frente a un paciente hipertenso, si están un paciente con hipotensión, saquen la presión arterial media, calculen, ¿no? Eso es lo que les van a evaluar a ustedes, ¿no? Porque al final ustedes como internos o como futuros médicos tienen que, pues, analizar esos aspectos clínicos que realmente son claves para el seguimiento del paciente, ¿no? Entonces, si se mantiene, ¿no? En estos rasgos, ¿no? Entonces, no pasa nada, ¿no? Entonces, la presión arterial media es muy importante, ¿no? Nos determina la irrigación, la perfusión. Ya no puede ser menos. Por otro lado, tenemos la presión de pulso, ¿no? También es fundamental, porque la presión de pulso es la diferencia de la presión sistólica diastólica, que en promedio es normal, ¿no? Entonces, igual tenemos que calcular la presión. Si está menos a 30
hasta 25. Entonces hay que parar la oreja, es una alarma para nosotros. Entonces, a mí lo que me preocupa siempre, ¿no? Va a ser el riñón, porque el riñón es un órgano vital, fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, es importante siempre realizar esta evaluación, como es, porque esto nos va a determinar el llenado capilar, ¿no? La presión arterial media e índice de shock, ¿no? Entonces, si está en estos parámetros, antes habíamos hablado de shock hipovolémico, ¿no? Entonces, los shocks hipovolémicos prácticamente, pues, oscilan entre estos datos. Si tú le sacas su presión arterial media, va a oscilar entre estos resultados, ¿no? Entre menos 30 a 25, ¿ya? Entonces, no hay que olvidarse, ¿no? Esos parámetros que nos han enseñado. Y ahora también nos piden, ¿no? Nos dice repasar. Entonces, tenemos que tomarlo en cuenta, jóvenes. Cada uno de estos factores que realmente para mí son muy importantes y que nunca debemos olvidar, ¿no? Y esto lo van a seguir llevando perdón, en semiología, van a seguir llevando en cuarto año en cardiología, ¿no? En quinto año en sus lotes de medicina interna. Entonces no hay que olvidarse, ¿ya? Entonces con eso estaríamos haciendo un pequeño recuerdo, un pequeño un refresco memorial, como se llama, de lo que hemos aprendido en fisiología. Bueno, ahora la hipertensión, ¿no? Entonces ya aumentamos la hiperia, pues es prácticamente un momento peligroso, un momento en el cual el corazón empieza a sufrir, ¿no? Los órganos vitales se ponen en alarma, es realmente todo se pone en alarma, ¿no? Entonces ya los pacientes muchas veces empiezan a sentir una especie de discomodidad, ¿no? Ya el paciente no se siente como antes, se siente cansado, ¿no? Empieza a tener algunos problemas de mialgias, artralgias, ¿no? A veces por las mañanas se levanta con algunos ruidos en el oído, ¿no? A veces empieza a sentir mareos, ¿no? Entonces, yo creo que, jóvenes, es importante saber, ¿no? Y parar las orejas y decir qué está pasando con nuestros órganos vitales, ¿no? Entonces, acá vemos algunas causas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver, a ver, ¿por qué el paciente está con hipertensión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, primero el estrés, ¿no? Entonces, el estrés puede condicionar a un aumento de la presión arterial, porque durante el estrés hay mayor liberación de ¿qué? De adrenalina, ¿no? Hay mayor actividad simpática, ¿no? Si ustedes recuerdan, el sistema simpático aumenta la presión arterial, ¿no? Por eso es importante saber estas cositas, ¿no? El estrés condiciona aquí, es donde va a entrar el estrés, ¿no? Aumenta su frecuencia de funcionamiento y pues va a aumentar la presión arterial. ¿Vale? El estrés, yo creo que todos estamos estresados, ahora pues hay que tener mucho cuidado, ¿no, chicos? Ustedes además están más estresados que nosotros por sus tareas. Les puede condicionar también a una hipertensión, ¿no? Pero lo bueno es que ustedes son jóvenes, ¿no? Entonces, ustedes, sus arterias no tienen pues ese problema de que está perdiendo la elasticidad o está perdiendo la flexibilidad, ¿no? Entonces, eso es un factor a favor de ustedes. Pero cuando uno ya es mayor, pues ya, aparte de estresarse, pues ya también los vasos sanguíneos están perdiendo esa capacidad de adaptabilidad, ¿no, chicos? Entonces eso va a condicionar pues ya un mayor riesgo de una hipertensión. La obesidad, miren, la obesidad también es otra causa, ¿no? Pacientes obesos que realmente son propensos a formar placas ateromatosas, ¿no? La aterosclerosis. Entonces, en función a eso, nosotros tenemos que pues recomendar también al paciente, ¿no? Por eso el ejercicio es una medida general muy importante. Todos debemos hacer ejercicios, ¿no? El exceso de sal, a uno le gusta consumir un exceso de sal, muchachos. Y ustedes saben que el cloruro de sodio es, pues,
el que aumenta el volumen de sangre. Es el ion importante en el volumen extracelular, muchachos, ¿no? Entonces, si un paciente come mucha sal, pues tiende a hacer una hipertensión. Hereditarias, puede haber factores hereditarios, ¿no? Por eso, la hipertensión arterial primaria o esencial es más hereditario, ¿no? Tal vez algún factor familiar ha tenido, ¿no? Un familiar por ahí. Entonces, el joven de 30 años puede tener una hipertensión de carácter hereditario o esencial. Ahora, el estrés, la obesidad, la alimentación no saludable, el exceso de sal, nos puede condicionar a una hipertensión arterial secundaria, ¿no? Porque es secundario a un factor de riesgo. Entonces, por eso se clasifica en dos, ¿no? Primaria, secundaria, o esencial o secundaria. ¿De acuerdo? Entonces, la hereditaria existe, ¿no? Hay jóvenes que tienen hipertensión, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Y bueno, pues hay que tratar siempre de aplicar algunas medidas generales que nos permitan regular, nos permitan controlar esta hipertensión. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, si yo voy a tomar la presión arterial, tengo que saber hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, yo tomo la presión arterial y yo voy a poner, ¿no? ¿Cuál es el valor de la presión? Entonces, esto hemos aprendido también, chicos, ¿no? La clasificación que actualmente manejamos, hay varias, ¿no? Igual podemos utilizar. Este es de la Asociación Norteamericana del Corazón, ¿no? El consenso 7, ¿no? Que vamos manejando todavía. ¿Cuándo llamamos normal? ¿Cuándo llamamos prehipertensión? Y a partir de cuánto nosotros llamamos hipertensión estadio 1, estadio 2. Esto es muy importante, muchachos. ¿Ya? Porque esto es un diagnóstico. Si tú tomas la presión arterial y tu paciente tiene 140, 90, tienes que poner hipertensión arterial estadio 1. Te van a preguntar, ¿por qué has puesto eso? Entonces tú tienes que justificar y decir, sí, yo he puesto eso porque mi paciente tiene una hipertensión o una presión arterial en un rango de 140 a 90. Listo, estás justificado. Excelente, muy bien, te van a decir, ¿no? Entonces, esto es muy importante también saber, ¿no? Clasificar de acuerdo a la presión sistólica y diastólica que nos vaya a arrojar en el momento de la toma de presión arterial. ¿Ya? Bien. Ahora, miren, nosotros, a ver, cuando hablamos de fisiopatología, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la esencial, ¿no? La etiopatogenia y las causas que involucran, ¿no? No solamente, miren, el estilo de vida también es muy importante, ¿no? El tabaco, el trabajo, ¿no? Consumo de cigarrillos, alcohol, ¿no? Entonces, miren, puede también condicionar a un estrés, ¿no? Eso es, miren, aquí está diciendo, si bien hemos dicho el estrés, ¿qué cosas nos puede generar un estrés? Bueno, acá, cuando nosotros hablamos de elevada ingesta calórica, no estamos refiriendo también al estrés metabólico, ¿no? Que va a ocurrir dentro de nuestro organismo, ¿no? Y bueno, pues va a aumentar, va a haber una hiperactividad simpática, ¿no? Y eso también puede aumentar la presión arterial. Y miren, algo muy importante, ¿no? Puede haber también disfunción de los vasoreceptores. Ustedes saben que nos tenemos vasoreceptores, tenemos quimiorreceptores. Los vasoreceptores son, pues, los vasoreceptores mecánicos, ¿no? Que captan inmediatamente, chicos, ¿no? La, eh, la alteración o el nivel de presión que está sufriendo, ¿no? El vaso sanguíneo, ¿ya? Entonces, miren, acá volvemos a repetir. ¿Cómo determinamos la presión arterial? Ya hemos dicho, ¿no? Gasto cardíaco y la resistencia.
Si va a haber este problema, va a aumentar la resistencia vascular periférica. Entonces, la presión arterial media también va a aumentar, ¿no? Entonces, siempre el sodio, ¿no? Donde sea, ¿no? Vamos a disminuir, también disminuye la excreción de sodio, ¿no? El sodio no se excreta, ¿no? El sodio más bien va a ser reabsorbido, ¿no? En alguna situación, ¿no? Entonces, esto es una... Ahora, esto está ligado también, chicos, por eso tenemos que cuidarnos nomás siempre, ¿no? Mira, si nosotros hablamos de una hipertensión esencial, ¿qué nos está haciendo? A muchos jóvenes les gusta eh, fumar, ¿no? Les gusta farrear, ¿no? Y eso genera un estrés metabólico interno, ¿no? Y eso, el estrés puede generar, ¿no? Puede ser parte de una hipertensión arterial esencial primaria, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, jóvenes, ¿ya? Entonces, esta es parte, ¿no? Ya hablando de la fisiopatología, ¿no? De qué manera vamos a condicionar. A ver, acá tengo una esquemita que he conseguido, me parece muy didáctico, ¿no? Y que me resume todo, ¿no? Lo que hemos hablado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la definición de una hipertensión arterial, es un trastorno sistémico que se caracteriza, ¿por qué? Por una elevación de los valores normales de la tensión arterial, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, ¿qué dice, no? La tensión sistólica es igual o superior a 140, ¿no? Lo que habíamos dicho de acuerdo al consenso, ¿no? Entonces, cuando yo digo hipertensión, cuando está igual o superior a 140 la sistólica, ¿no? Y la diastólica está igual o superior a 90, aquí está, miren, 90, ¿no? Entonces, seguimos utilizando eso, me parece muy bien, interesante, ¿no? Entonces, ahora, esta tensión arterial o esta hipertensión arterial puede ser primaria o secundaria, ¿no? Lo que llamamos esencial o primaria, ¿no? Entonces, miren, la TA primaria, dice, no tiene causa única ni conocida. La padece la mayoría de los pacientes jóvenes, ¿no ve? Entonces, no tiene una causa. Hemos visto hace un momento, ¿no? Puede ser el estrés, los factores socioeconómicos, puede ser hereditario, ¿no? Entonces, no hay una causa específica, o sea, se desconoce la causa. O puede ser también autoinmunitaria, ¿no ve, chicos? Puede generar una autoinmunidad, también una hipertensión, ¿no? Ahora, miren, la TEA secundaria, o sea, la hipertensión arterial secundaria, no, es de causa conocida, o sea, hay factores de riesgo que podemos tratarlos, dice. Miren, el embarazo, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben, hay una hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Por la mayor demanda, ¿no? De flujo sanguíneo, porque hay un producto que se está formando, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial gestacional es más frecuente en personas, en madres añosas, como se dice, ¿no? Entonces, por eso es un alto riesgo obstétrico las pacientes que se embarazan por arriba de los 30 años, porque no olviden que a partir de los 30 años ya también pues van disminuyendo las características fisiológicas normales, ¿no? Puede haber alteraciones vasculares, ¿no? Como la aterosclerosis, ¿no, chicos? Eso hemos dicho, ¿no? Abuso de sustancias, ¿no? Como el tabaco, alcohol. Puede haber alteraciones neurológicas, ¿no? Medicamentos que pueden generar hipertensión, ¿no? ¿No? Los volúmenes intravasculares, ¿no? Que no son fluidos, ¿no? O sea, a ver, la causa más frecuente en nuestro medio, chicos, ¿cuál es? Es la obesidad, la diabetes, ¿no? Son causas o factores de riesgo frecuentes en nuestro medio, muchachos, ¿no? El embarazo frecuente, ¿no? La insuficiencia renal también, ¿no? También nos genera. ¿De acuerdo? Entonces, miren, es un algoritmo que es muy, muy bonito.
muy resumido y bastante didáctico, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que saber, acá nos muestra la fisiopatología, dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puede iniciar, dice chicos, ¿no? ¿Cómo podemos desencadenar, ¿no? La fisiopatología, ¿no? Siempre es el desequilibrio de sodio, dice. Entonces, el alto consumo de cloruro de sodio. Pero eso también, eso va a rechazar la capacidad de los riñones para excretar el sodio, ¿no? Entonces se va a retener el sodio, dice, ¿no? En el volumen extracelular. Aumenta el sodio a nivel, mira, ya por demás saben ustedes que el sodio es el que determina el volumen del líquido extracelular. Entonces, si nosotros disminuimos la excreción de sodio, entonces va a aumentar el volumen, ¿no? Y al disminuir la excreción de sodio, miren, va a pasar tres cosas, muchachos. Es muy importante, miren. Va a incrementar la resistencia vascular, va a incrementar el volumen intravascular y va a aumentar el gasto cardíaco. ¿Listo? Y con eso desencadenar, ¿no? La hipertensión arterial. Así de simple, ¿no? Facilito, ¿ya? Ahora puede haber también otros factores de riesgo que no se pueden modificar, como es la edad, ¿no? El género, la raza, antecedentes familiares, alteraciones metabólicas autoinmunitarias, cambio de pH por el envejecimiento. O sea, son factores que no podemos modificar nosotros, pues chicos. No vas a hacer que se rejuvenezca el paciente difícil, ¿no? No le vas a cambiar de raza difícil. Tampoco vas a modificar su antecedente familiar, no vas a poder. Pero también hay factores de riesgo modificables que tú puedes modificar, como es el consumo elevado de sal. Le vas a decir, señor, no tiene que consumir mucha sal. Señor, usted tiene que bajar de peso, tiene que hacer ejercicio. Ya no tiene que consumir alcohol, señor. ¿Ok? Tiene que disminuir el consumo de calcio o aumentar el consumo de calcio si es que hay deficiencia. Ahora, yo puedo regular el sueño también, le puedo dar algo que le permita dormir. El paciente dice, no puedo dormir, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes pueden ir clasificando, ¿no? Factores de riesgos modificables, no modificables. Miren, bien bonito. Ahora, ¿cuál es la manifestación clínica? ¿No? Miren, miren, los primeros efectos que va a generar la hipertensión, ¿no? Son los cambios de visión, ¿no? A veces ya no puedo ver, ¿no? A veces genera una retinopatía hipertensiva, ¿no? O sea, los ojitos se ven más rojitos de los pacientes que tienen hipertensión. Y eso les disminuye la agudeza visual, muchachos, ¿no? Entonces son los primeros síntomas. A veces ahí se están todo el tiempo flotando los ojitos, ¿no? Dolor de cabeza, ¿no? La cefalea. Ya tienen, como les decía, un poquito de dificultad para respirar, ¿no? Caminaban 3 cuadras, 5 cuadras sin problema antes, ahora ya no pueden ni caminar 2 cuadras. O si es que caminan más de 5 cuadras, de repente les empieza a sangrar la nariz. Ya tienen náuseas. ¿Se dan cuenta? Entonces, son síntomas generales, ¿no? Que ya el paciente, si tiene, o si les refiere por alguna situación, porque si el paciente acude por alguna situación X que no tenga nada que ver con su hipertensión, entonces ustedes pueden ya dirigir, ¿no? La historia clínica y poder hacer un diagnóstico, ¿no? A veces el paciente no dice, mira, tengo a veces dolor de cabeza, de repente nos manifiesta, ¿no? Y a veces me falta respirar, entonces ustedes le miden la presión y está elevado, ¿no? Entonces ya está haciendo manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos que saber, ¿no?
¿Cuál va a ser la complicación si nosotros no complicamos? No podemos mandarle pues a la casita así nomás, ¿no, chicos? Así, ya, no pasa nada, váyase a la casita, ¿no? Porque eso va a ir avanzando, porque va a generar pues unas complicaciones crónicas, como la retinopatía, como les decía, crónica. Va a haber ya pues una afección al órgano vital, al corazón, va a haber una hipertrofia ventricular, ¿no? Va a haber la microalbuminuria, eso nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca, nos va a llevar a una enfermedad renal crónica y eso nos va a llevar a una rigidez arterial, ¿no? Entonces, en cualquier momento el paciente puede hacer un accidente vascular cerebral, ¿no? A nivel del cerebro, miren, puede ser un ictus, ¿no? Infarto de miocardio, una crisis hipertensiva, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, muchachos, ¿no? Con este signo vital. Por eso se llama, es un signo vital, ¿no? El signo vital, pues hay que tomarlo, pues, todo examen físico, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿no? La temperatura, peso, talla, índice de masa corporal, o sea, todo eso, esas cositas que ya a veces nos da flojera tomar, ¿no? Pero hay que tomarlas, ¿no? Porque esos son, pues, luces para poder indagar un poco más. Uy, este paciente está con sobrepeso. Entonces, si señor, usted tiene que bajar de peso. ¿Pero por qué? Muy flaco, nada que ver. No, pues más bien la obesidad, señor, es una enfermedad, ¿no? Le puede condicionar a esto, le puede condicionar a la diabetes, le puede condicionar a una hipertensión, ¿no? Usted puede tener una falla cardíaca. Ya tenemos que ir orientando al paciente y anotar en su historia clínica. Todo anoten en la historia clínica, muchachos, todo. Las recomendaciones que están dando. Porque no olviden que nosotros estamos, pues, detrás de nosotros están los abogados, ¿no? Estamos ojo al charque. Cualquier falla nos van a aniquilar, ¿no? Entonces, pero si tú has escrito todo así, no, yo aquí le he recomendado al paciente que tiene que bajar de peso, tiene que disminuir el consumo de sal. Por eso la historia clínica es un documento médico legal, muchachos. Hay que anotar todo. Eso te salva. Pero si tú no has anotado, pero vas a decir, no, pero yo le he dicho. ¿Cuándo le has dicho? ¿Dónde está? No está escrito. Entonces ahí está el tratamiento, ahí están las medidas generales, que yo en el momento yo le he indicado al paciente, pero él no ha seguido y ya no es mi culpa. Entonces, por eso es importante conocer, jóvenes, las causas, factores de riesgo, las complicaciones, ¿no? Esa es la competencia que ustedes tienen que lograr, ¿ya? Entonces, si ustedes miren, es un cuadrito que realmente tengo que saber para poder hacer un buen diagnóstico, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, ¿ya? Son recomendaciones que tenemos que hacerlo porque todos asumimos una responsabilidad, ¿no? Desde ahora mismo, ustedes ya asumen una responsabilidad desde estudiantes, ¿no? Ya no es como antes el estudiante no, porque ustedes ya tocan pacientes, ¿no? Antes, bueno, pues no se tocaba al paciente, tenías que mirar, ¿no? Entonces no tenías ninguna responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Acá también, ¿no? Bueno, no se nota muy bien, pero he visto también muy bonito, ¿no? La presión arterial, gasto cardíaco, resistencia, ¿no? El gasto cardíaco depende del volumen sistólico, frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, cualquier factor que altere, ¿no? A la precarga, al retorno venoso, volumen sanguíneo, nos puede generar una alteración en la hipertensión, ¿no? Acá nuevamente, ¿no? La asistencia vascular, mucho depende, miren, del diámetro, de la viscosidad, de la longitud, lo que decíamos a un principio, ¿no? Cualquier factor que altere el diámetro, cualquier factor que altere la viscosidad, la longitud de los vasos puede llevarnos a una alteración de la resistencia vascular, ¿no?
Entonces, no olvidemos que hay factores hormonales, ¿no? Que nos pueden también, de alguna manera, autorregular, ¿no? La presión arterial. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, ¿ya? Entonces, conocer esto porque es parte de la fisiopatología. ¿Ya, muchachos? Entonces, bueno, creo que son algunas imágenes que hemos podido captar y me ha parecido muy interesante para poder explicarles también, ¿no? Y bueno, con eso vayamos a analizar nuestro caso clínico ya para el día lunes. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta respecto a la fisiología y la fisiopatología de la hipertensión arterial. Adelante, tienen la palabra, jóvenes.